días, bienvenidos a Cátedra Médica. Hoy es miércoles, 1 de febrero del año 2023. Estamos inaugurando el segundo mes del año 2023 y de manera muy especial en estos miércoles del corazón. Son las 10:32 de la mañana y ustedes nos sintonizan a través de Rumba 98.5 FM en la región del Cibao. Usted tiene la oportunidad de escucharnos a través de Premium 101.1 FM y en cualquier parte del mundo a través de la web www.rumba985fm.com y a través de nuestro canal en YouTube Rumba FM. Por allí usted puede ir y disfrutar de la transmisión en vivo que realizamos cada día de esta producción que hacemos para ustedes, para que usted viva más y mejor. Saludar a todos estos profesionales de la salud que han asumido esta responsabilidad social de educar, de llevarles un contenido interesante cada día. Doctora Mauri García, doctor Roberto Lafontaine, doctor Nelson Rodríguez Monegro y los miércoles de manera especial el doctor Ángel González Medina. Hoy es un día especial porque además de que vamos a hablar del corazón, pues tenemos en cabina a nuestro querido doctor Nelson Rodríguez Monegro. Buenos días, doctor. Buen día, Lisania, Ángel, el equipo técnico, los I al cuadrado, Ismael Isidro, y desde luego pues a esa audiencia cautiva que tenemos, que siempre está anhelando que les llevemos pues algún tipo de orientación, educación en materia de salud, para ver cómo nosotros podemos lograr que cada uno se convierta en un ente importante para gestionar y preservar su propia salud, adoptando estilos de vida saludables. Precisamente este es el objeto de la Cátedra Médica. Así es, así es. Buenos días, doctor Amaury García. Y Silverio. Silverio, sí. Muy buenos días. Guapa la doña. Muy buenos días a todos ustedes, compañeros de cabina, y sobre todo a ese pueblo que cada día nos recibe a través de las frecuencias compartidas 98.5, eso es Rumba, y toda la plataforma digital existente entre lo tradicional, que son las ondas hercianas. El Cibao lo alcanzamos a través de Premium 101.1 y el mundo a través de la internet. Muy buenos días a todos. Y hoy tenemos el Colegio Médico Dominicano en una asamblea nacional que lo que resulte de la decisión que emane esa asamblea nacional será entonces lo que tendremos como decisión de esa institución, puesto que el organismo máximo en materia de tomar decisiones es la Asamblea Nacional, y justamente en este momento están reunidos todos los médicos, en sus representaciones naturalmente, las sociedades especializadas, y lo que se ha planteado, Nelson, es que pudiera resultar el levantamiento de las suspensiones que hay de los servicios a la ARS, o lo peor, que sería agudizar la lucha y entonces resultar incluso hasta la propia ARS del Colegio Médico Dominicano suspendida sus servicios. ¿Qué te parece? Estamos hablando de un momento interesante donde el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha hecho unas propuestas que van de forma diversa, pero que dice el Colegio Médico que no satisface, que esos aumentos que han hecho no satisfizo lo que ellos han estado procurando. Bien, mira lo que yo pienso respecto de ese proceso, ese conflicto. A mí me parece que las autoridades y los organismos rectores del sistema de la seguridad social no han sido lo suficientemente transparentes en el manejo de esta situación, en ánimo de buscar una salida satisfactoria para todas las partes.
en el sentido de que, mira, esto es una cuestión de dinero, vamos a estar claros, es de dinero. Es un sistema de salud que está totalmente mercantilizado y que el propio sistema de la seguridad social también ha sido coartado por esos intereses económicos, pues tratan de sacar los mayores beneficios. Entonces, en ese contexto, pues un actor importante que es aquel que provee el servicio directo al paciente, evidentemente que tiene la necesidad también de mejorar sus ingresos. En esa situación, en un momento hablando del tema, pues yo decía que lo más importante era hacer un levantamiento actuarial del costo de la atención. ¿Qué significa eso, Nelson? Eso significa realmente el conocimiento de el costo que la atención realmente tiene y de ahí poder detectar cuáles son los márgenes de beneficio que tienen las partes. En ese contexto, entonces sí se podría hablar, digamos, de manera directa de tú a tú sin ningún tipo de intermediación ni del manejo oculto de informaciones estratégicas para llegar a un acuerdo convincente. Si hoy se tuviera ese levantamiento, lamentablemente el brazo técnico de la Seguridad Social, que es el encargado de hacerlo, carece de la credibilidad por parte de una parte de los actores que en este caso ¿no? se llama la CISARRIL. Por eso decía, había que crear, primero, en este proceso de transparencia, pues debían cesar las hostilidades en el sentido de que el Colegio Médico levantara el paro. Ahora bien, el Colegio Médico nombra un técnico dentro de una comisión que está coordinada por la propia CISARRIL. Las ARS nombran un técnico, la ADECLI tienen su técnico, y yo creo que también valdría la pena que un técnico no alineado, llamémoslo así, ni comprometido con ninguna de las partes, pues también pudiera participar, que sea, digamos, alguien, un economista de la salud, que tenga conocimiento al respecto, para entonces ver cómo está estructurado la cápita y cuáles son los diferentes componentes que tiene esa cápita que se le paga a las ARS por cada afiliado. De ahí entonces se va a conocer, reitero, que de acuerdo al costo unitario que tiene cada uno de los servicios y a la frecuencia de demanda del servicio, entonces saber qué cuesta. También conocer qué parte de la población no demanda los servicios para entonces poder llegar a un costo bien equilibrado. Ustedes recordarán, ¿verdad?, que el costo de la cápita, porque a veces yo oigo hablando de que por qué a los pacientes que tienen asignado 8,000 pesos al año para medicamentos, el que no lo usa se lo acumula, porque eso no está contemplado. Para poder, digamos, tener una cápita lo más bajo posible, hay que calcular en el estudio qué cantidad de personas por edad no demandan los servicios. Es decir, que en este caso hay una especie de solidaridad donde el sano financia al enfermo. Entonces, no puede ser acumulativo. Si no lo demandó, bueno, el dinero de él se tomó para cubrirle a otro que sí lo demandó. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Bueno, en definitiva, con un proceso así totalmente transparente, que el colegio médico, ¿verdad?, vea realmente cuál es el costo, qué es lo que se está invirtiendo y cuál es la rentabilidad que tienen. Entonces, evidentemente, que puede decir, mira, pero ven acá, tú, ARS, es que tú te estás ganando aquí 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 millones de pesos al año, cuando ese no es el objetivo. Simple y llanamente tú eres un administrador de riesgo de salud y en base a eso, pues nosotros somos los que damos los servicios y nosotros necesitamos que se incremente el costo, el pago a determinado tipo de servicio. Entonces, con esa cuestión plasmada transparentemente, pues yo entiendo que el colegio médico pues no estaría con una suerte de suspicacia con respecto a lo que ha ocurrido. Yo pienso que haber tomado también una decisión al margen del colegio médico, que es el actor principal
de este conflicto, pues también, lejos de apaciguar los ánimos, lo que hace es, pues, aumentarlo. Es como tú echarle gasolina al fuego. Definitivamente. Bueno, doctor, en programas anteriores hemos hablado del tema de la tasa de cesáreas en nuestro país. Y en vista de esto, pues especialistas están promoviendo la reducción de esta práctica y motivando a que se realicen más partos vaginales. Esto lo hicieron en una actividad que fue organizada por el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras a través de la sección de República Dominicana, perteneciente al distrito 3 de dicha organización. En esta jornada que ellos están realizando, contaron con el apoyo de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia y también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ellos están planteando que se reafirmen en las prácticas del parto vaginal y que se reduzcan las tasas de cesáreas en el país. Antes de eso, Liz, al parecer, el ánimo existente a lo interno de la Asamblea del Colegio Médico Dominicano, Nelson, es el paro total. Ay, ay, ay. Esa parece ser la situación en este momento en el Colegio Médico Dominicano, de paralizar los servicios a todas las ARS. Esto no lo podemos decir oficialmente que ha ocurrido, pero según las personas que están los médicos que están al interno, nos hemos comunicado con un par de ellos y al parecer ese es el ánimo que hay en este momento en el Colegio Médico Dominicano. Eso definitivamente que va a traer el colapso total del sistema privado. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente no tendrá opción más que para buscar los servicios de salud apelar al bolsillo, que es lo que ha estado ocurriendo ahora con las principales. Pero esto radicalizaría la situación. Y mira, Nelson, viendo la situación sanitaria a nivel global, pero te voy en a poner, Europa, antes de eso, en ese mismo contexto, lo que está ocasionando eso. Ayer yo tenía una cita con el cardiólogo que a mí me atiende. Y fui a hacerme un eco. ¿Fuiste donde Ángel González Medina? Un ecocardiograma. Ese profesional está muy alto para mí. Para ti, tú no. Qué barbaridad. Bueno, pero el tema es que en lo que yo estaba ahí en la sala de espera, llegó un paciente que tenía cita, donde el mismo cardiólogo, con el mismo seguro que yo tengo. Y entonces él le pasa el carnet a la secretaria y la secretaria dice, excúseme señor, no estamos recibiendo el carnet de esa aseguradora. Sí, pero tú lo sabías también. Dice, fue. Dice él, ¿y qué? Si yo lo pago, ¿usted me dan un recibo? Dice ella, sí, le damos un recibo para que usted le reclame a la ARS. Él parece que sí iba a hacer algún tipo de procedimiento. Oí así como que se trataba de alrededor de unos 15,000 pesos. Bueno, la cuestión es que él hace una conferencia, un cuarto intermedio ahí con su esposa. Sí. Y de allá el tipo viene, mira, yo como no tengo la certeza de que a mí me van a devolver ese dinero, yo prefiero que ustedes me reasignen la cita, que me pongan la cita para final de mes, porque a lo mejor es posible que haya pasado el conflicto de aquí a un mes. Dice, bueno, usted decide. Y al final él temperó por irse. Por irse. Entonces yo me quedé preguntando, sin conocer qué tipo de dolencia tenía él y que tenía, digamos, un chequeo de control. ¿Qué puede ocurrir en este mes que por esa situación que él, bueno, ahí no podría ayudar el doctor Ángel González? ¿Qué podría ocurrir en ese mes en términos de que ese paciente pudiera decompensarse, pudiera pues tener a cualquier tipo de complicación, que no solamente necesita el ingreso o que amenace su propia vida, porque realmente en el tiempo que debió haberse dado el chequeo no se le dio y se difirió un mes más? Entonces, ¿qué pudiera ocurrir en esa circunstancia? Que es por el que está pasando dentro de este conflicto. Lamentablemente el más afectado es el paciente, es el afiliado. Claro, así mismo. Así es. Fíjate, es un problema serio que depende mucho de la solidaridad, yo diría que del médico. Yo no me enfrento mucho a ese tipo de situaciones porque, bueno, hay cosas que yo a veces no la puedo compartir. Si es un problema ya del centro donde yo trabajo que decide aceptarlo así, pero por ejemplo nosotros hemos estado aceptando
Yo veo pacientes, como tú dices, VIP, son los pacientes VIP que yo veo, porque eran pacientes míos, que cuando yo me trasladé a ese centro que trabajo ahora, a Opitén, por ejemplo, bueno, si mis pacientes tienen un seguro VIP, ¿por qué yo no darle el servicio? Y he salido perjudicado durante más de 10 años, porque con un acuerdo que llegué con el centro, ahora el centro nunca me ha pagado los electrocardiogramas. Entonces la consulta mía sale por menos de la mitad de lo que le cuesta al seguro, porque el centro se queda con él porque incumplieron eso. Pero yo lo he seguido dando con mucho gusto porque son mis pacientes. Y si se presenta algún paciente con alguna dificultad, yo no tengo ningún problema en Sí, verlo. pero ese es en el caso Pero ese particular. es el caso muy particular, Pero obviamente. el caso, por ejemplo, el caso general, donde paciente que tiene insuficiencia cardíaca, Sí, sí. un corazón que no tiene la capacidad de asumir, y entonces No. el paciente no puede ver su médico. No, yo pienso que ahí el médico debe dar el seguimiento, porque está por delante, está frente a él una situación que puede ser llevar a la muerte de ese paciente o una complicación que es peor. Entonces, yo pienso que ahí hay que apelar al sentido humano, Mira, que es fundamental. Claro, Si yo fuera el paciente, frente a una institución, si yo fuera el paciente y si soy un paciente de larga data con ese médico, ante una actitud como esa, yo te aseguro que yo cambiaría de médico. pero Porque correcto. está mostrando una insensibilidad Seguro. ante un problema. Es decir, no es un paciente nuevo, que llega un paciente conocido, sí. del cual es una persona que tiene Y cierta... que ya se genera una situación prácticamente de familiaridad. De familiaridad. Con el paciente viejo, el paciente Mira, a veces te llama. Óyeme, te escribe. eso es duro. Sí, sí. Yo lo hubiese visto incluso, sí, está bien, no estamos recibiendo esto, ven, yo te voy a ver gratis. No, yo inclusive he visto Ve, pacientes, por ejemplo, Claro. en otro centro donde trabajo por la tarde, que no se toman seguros porque yo no tengo códigos. Y yo lo he visto. Y le digo, entonces vaya allá y haga a la muchacha que le recibe el seguro. Yo no voy a ganar, voy a seguir ganando igual porque Sí. el paciente Pero Te voy a mire, poner hay un una ejemplo. situación, Oye, escúchame, escúchame, él me vio a mí con el mismo seguro. Sí, sí, sí. Él me vio a mí. Pero hay una situación especial. Entonces, no, precisamente, ahí es que yo caigo. Sí. Por ejemplo, bueno, es que todo el mundo no es igual. Exacto. Si yo tengo esa actitud así, yo no hubiese visto al médico. No, claro. Tampoco, mira, tú sabes que estamos en esta situación, tú vienes bueno, al final te veo gratis, pero no te voy a tomar el seguro. Correcto. En fin, es Sí. para que tú veas que también ese tipo de discriminación por una serie de factores. Pero aquí hay en fin, muchas cosas, Nelson, tal que- como que tú eso dices. no- Aquí hay mucha tela por donde cortar. Mira, aquí hay una situación en la que nosotros eventualmente, ayer yo pasaba a recoger un cheque de la cooperativa del Colegio Médico Dominicano, la cooperativa que agrupa los Grueso. unos No ahorros, diga, pero unos bueno. ahorros que tenía ahí que prácticamente no me representaban gran cosa, fui y los retiré. ¿Mm? Y ocurre que ahí me encuentro con un compañero médico del área de la emergencia, un emergenciólogo, que me dice, me voy para España. Y he escuchado ya, digamos, del mes de noviembre a la fecha, muchos casos de médicos que están, sobre todo el área de emergencia, que están procurando irse a Europa. Europa tiene en este momento una situación sanitaria muy aguda. Y el caso es que a partir de la crisis sanitaria que se presentó en el 2020, Europa y el mundo entero, pero sobre todo Europa, fue muy golpeada. ¿Pero a qué se agrega en este momento? La cantidad de médicos que se están jubilando, que salen del sistema, y la fuga de cerebro que existe en países como España, países como Portugal, que están emigrando hacia Inglaterra, hacia Alemania. Y por ejemplo, en una nota que sale en España, se da cuenta de que el sistema sanitario europeo en este momento está prácticamente al borde del colapso. La cantidad de personas que tienen que esperar días, semanas y hasta meses para poderse encontrar con un especialista. Y el caso no es solamente de España, puesto que en Francia, por ejemplo, la capacidad que viven los hospitales y la falta del personal para atender a esos pacientes ha llegado a un momento prácticamente récord. Lo mismo vive Alemania, Reino Unido. Y entonces, por ejemplo,
el caso de la Asociación de Médicos Británicos calificó como una situación caótica la situación que viven las unidades de emergencia. Tengo una amiga, en este momento está en licencia posparto, que me dice que su reclutador, que es la persona que le consigue trabajo, la tiene hasta la coronilla, porque ya ella pasó el tiempo, ya puede reincorporarse, la necesidad que hay de profesionales. Entonces, la crisis que tenemos a nivel nacional con esta lucha y la necesidad en Europa va probablemente a propiciar que muchos profesionales se vayan en este momento, porque hay una escasez. Quizás eso no sea tan significativo, pero realmente hay una situación Pero ese profesional que migre, ¿sabe? Y va a España. Verá, tú sabes que en España, pues, el margen de hacer medicina privada es muy, muy escaso. Sí, pero Sí, la necesidad medicina, es mucha. ¿eh? La necesidad es alta. España, Bueno, España no es el mejor. No, pero lo que te quiero decir, no es todo eso. Pero, por ejemplo, ¿qué gana un especialista? 5.000 euros. En España eso es lo que gana. Puede matarse haciendo guardia y llegar a 7.000 a 8.000 euros, pero realmente España no es el más atractivo, pero comparándolo con aquí. Pero está bien, pero así tiene los gastos altos también en los mismos euros. Es decir, lo que te quiero decir en el sentido de que si tú evalúas aquí, hay muchos médicos aquí que tienen pues dificultades en colocarse, porque aquí, quierase o no, tenemos un problema de distribución de los médicos. Por ejemplo, aquí en la capital, en Santiago, en las grandes ciudades, pues el mercado está copado. Sí, Nelson, pero mira, el médico Ahora, que esos no médicos que están colocados que no hace ahí, consulta, oye, que no tiene procedimiento, se están tragando un cable. bueno, claro. Se están tragando un claro. cable, porque no es lo mismo cuando tú tienes una sala de espera de 20 pacientes y tú haces así, tú dices, bueno, los menos están cobrando 1.500 pesos, ¿verdad? 1.500 pesos. Y tú tienes, qué sé yo, te aparecieron 3 bolas. Ponle Aparecieron tres bolas. Ponle cobra 15 de eso. Tírale el lápiz. Y tú te llevaste para tu casa ese día 15, 20.000 pesos. Ajá. No es lo mismo a un médico que tiene que ir a hacer una guardia probablemente por 5.000 pesos al día. No, pero está bien, está bien, espérate. Pero tú me estás hablando a mí de que estamos hablando de un médico en consulta. En términos generales ahí no hay procedimiento. Pero bueno, pero se lleva 15.000 pesos pero el diarios. emergenciólogo no hace, el emergenciólogo, por ejemplo, el médico de familia no hace consulta. No, espérate. Entonces Entonces porque esa es la diferenciación que hay que hacer. Por ejemplo, un médico de primer nivel que debe estar a tiempo completo tiene que ganar más que un médico que va por unas horas. Es decir, el médico de primer nivel, un médico familiar, y en esos países ganan más. Ganan 5.000 euros. Ese es su ingreso. Bueno, pero aparte de las guardias. O sea, que puede tropezarse en España. Estoy hablando de España porque Inglaterra es otra cosa y Alemania es otra cosa. Ahí un médico de familia fácilmente se tropieza con 12, 14.000 euros al mes. Médico de familia. Sí, pero la también. Diferencia, porque ahí el incentivo que pone Francia, Alemania, Reino Unido y Austria es muy superior a lo que está pasando en España, que es el que está metido en la situación de crisis. El rigor del trabajo no es el mismo. Claro que no. Tú sabes que es trabajando con rigor profesional y con pues sistema muy bien establecido, muy bien monitoreado y todas esas cosas. En fin, pero no vamos a entrar aquí en discusión porque todos sabemos que lo que se le paga a un profesional aquí realmente no satisface sus necesidades básicas. Así mismo es. En términos generales, porque hay elementos aquí como uno que tenemos al lado de nosotros que el tipo solamente en corbata, son corbatas de seda que tú no, porque tú acabas de salir del refugio. Yo no, mire, yo ando así todo estropajoso. Mira, Nelson, una limosna. Lo que pasa es que los médicos que hacemos trabajo de médico internista no ganamos igual que los cirujanos. Espérate. Este abrió 3K con el médico completó. Con uno. Señores, estamos en cátedra médica sobre el escritorio. Hoy tenemos al doctor Nelson Rodríguez Monegro acá en cabina, en vivo, en cuerpo presente. Lizania. Bien, dejábamos sobre el escritorio el tema de la tasa de cesárea en nuestro país y el llamado que hacen los especialistas, los ginecólogos, de tratar de reducir estos números y apostar más por el parto vaginal. Adelante, doctor. El problema de la frecuencia de la cesárea no es exclusivo de República Dominicana. Ahora, como siempre,
en todo lo que son cosas negativas, pues nosotros vamos en la delantera. Se estima de parte de la Organización Mundial de la Salud que el requerimiento de una operación cesárea para un nacimiento de un niño debe andar en el orden de 15%. Es decir, de cada 100 nacimientos, 15 debieran nacer por cesárea. Aquí tenemos nada más y nada menos que a nivel privado, eso ronda el 90%. Y a nivel público anda en el 45 y 50%. Es decir, extremadamente alta. A nivel privado, pues, definitivamente a la mujer se le olvidó dar a luz vaginal. Entonces, la cesárea es un procedimiento salvador en el momento en que realmente se necesita. Lo puede requerir la madre o lo puede requerir el niño, es decir, pero hay indicaciones precisas para hacer la operación, pues, cesárea. ¿Qué resulta? Que ese procedimiento tiende a incrementar los riesgos de morbimortalidad, porque estamos hablando de una cirugía para la madre que implica posibilidades de infección, posibilidades de sangrado, posibilidades de complicaciones dentro del procedimiento, en fin, una serie de cosas que desde el posparto también tiene mucho mayor riesgo que una mujer que dé a luz por vía vaginal. Pero también para el niño tiene sus complicaciones. Fíjate que es más frecuente un problema de tipo respiratorio en el recién nacido, que se llama taquipnea transitoria recién nacido. ¿Por qué? Porque el procedimiento fisiológico de nacer por el canal del vaginal conlleva a que en el momento en que el niño salga, el cambio de presión provoca la expansión inmediata de los pulmones y la expulsión de líquido que tiene en la vía respiratoria. Cuando es por cesárea, ese paso no se da. El niño sale sin esa dificultad y como consecuencia puede retener líquido en la vía respiratoria y eso conlleva ese tipo de problemas. Pero ¿cómo dijiste que se llama esa afección que se da más frecuentemente en el muchacho que nace por cesárea? Taquipnea transitoria del recién nacido. ¿Taquipnea qué significa? Dificultad para respirar. Sí. Una respiración mucho más rápida. Sí. Entonces el niño que nace es como normal, taquicárdico. Ese es un niño pero que... en este sentido es la respiración. El corazón acelerado es taquicárdico, ¿verdad, doctor? Sí, claro. Entonces taquipnéico es que respira tiene rápido. Respiración, y usualmente tienen quejido. Cuando tú oyes un recién nacido que hace es un paciente que tiene problemas, la más de las veces de tipo respiratorio. Eso es más frecuente por la cesárea. Pero además hay... Pero eso es transitorio, dices tú. Sí. Pero además hay casos en que son cesáreas electivas y que hay un mal cálculo del tiempo de maduración del niño y entonces por cesárea es más frecuente la aparición de niños prematuros. Pero tú tienes razones obvias para hacer una cesárea. Por ejemplo, un niño en posición transversa que no está cefálico de cabeza, pues hay que hacer un niño en podálica. Tú recuerdas que antes el obstetra que hacía mucho parto podálico se entendía que era un tipo muy diestro, sí. Pero luego se le dio un seguimiento de largo plazo a esos niños y se encontró que tenían déficit neurológico, por ejemplo, el tema de atención mínima, es decir, déficit de atención en el niño, niño que tú lo mandabas a buscar salsa de tomate y te traía cachú, niños que se reprobaban en las escuelas, en fin, es decir, que hay muchos problemas. Ahora, cuando tú dices, aquí en esa reunión se estaban explorando, digamos, el proceso de cómo disminuir esa cesárea. Ese no es un problema que realmente lo desconocen en términos generales los obstetras, sino tenemos que buscar cuál es la causa del incremento de la cesárea. Hay un tema de paciencia. Una mujer primeriza realmente dura, una vez inicia el proceso de parto, la labor de parto activa, pues puede transcurrir entre 12 a 24 horas para que dé a luz. Entonces el obstetra debe estar dándole seguimiento a esa paciente. Entonces el obstetra hoy en día no dispone de ese tiempo. Al final requiere pues hacer la cirugía. O la paciente que llegó un viernes y él tiene una actividad social, entonces no se va a sentar ahí o entiende que no debe perder tanto tiempo, pues le hace una cesárea. El otro tema es que
desde el punto de vista económico, el parto es mucho más trabajoso, mucho más prolongado, amerita más tiempo, pero le pagan menos que por una cesárea. Entonces, todos esos son factores que hay que ponerlos sobre la mesa para llegar a... Es necesario tener, por ejemplo, un obstetra realizando labor de parto normal. Entonces, en otros países hoy en día tienen un personal capacitado para realizar ese tipo de parto. Pero fíjate que en todo esto media el tema económico. Los ginecólogos establecen, los obstetras establecen que lo que, y esto es duro, señores, que lo que paga una labor de parto es, o sea, el poner la mujer a parir por la vía vaginal, por la vía natural, en términos económicos, a un ginecobstetra dice que no le resulta, no le hace sentido. ¿Por qué? Porque una mujer puede tardarse en alumbrar hasta 12, 14 horas. Y cuidado. O sea, una mujer puede entrar en labor de parto hoy y parir mañana. Entonces, eso es un problema, pero se ha llevado al extremo de que ahora tú tienes la situación de que a tutti quanti, a todo el mundo se le lleva prácticamente a cesárea. Y eso es un problema muy fuerte. Señores, hoy estamos sobre el escritorio con el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Y la verdad es, Nelson, que el horno no está para galletitas en el sistema sanitario, no solamente nacional, sino también que internacional. Porque vemos que, incluyendo los trabajadores de la salud, por ejemplo, en Reino Unido, una huelga de los que trabajan en las ambulancias. Y se estima que en Inglaterra mueren a la semana, en medio de esta crisis, más de 500 personas por la demora de la atención y por la falta de personal. Eso es mucha gente, porque en esos países todo lo cuantifican. Yo creo que es hora de irnos a una pausa. En breve entramos con el tema fuerte del día de hoy. Hoy tenemos al doctor Ángel González Medina.